En esta serie de videos vamos a estar hablando un poco acerca de SQL Server 2022. Este es el primero de esta serie. Vamos a repasar algunos conceptos de qué ha pasado desde que Microsoft empezó con estos cambios de SQL Server 2022 y cuáles son las versiones que han habido antes. Repasemos un poco la historia. Como podemos ver, SQL Server es un producto que ha estado en el mercado durante mucho tiempo. En este slide podemos ver precisamente el resumen de las diferentes características que se han ido agregando con respecto a las distintas versiones. Podemos ver que en SQL Server 2016 teníamos lo que serían estas nuevas capacidades que eran, por ejemplo, el Query Store para poder ver todo lo que serían las estadísticas de los planes de ejecución y que nos ayudan para poder hacer las optimizaciones de las consultas. Polybase para poder montar archivos externos y que se vean como tablas. De hecho, eso nos permite poder venir y crear tablas externas basadas en archivos, por ejemplo, CSV, pero que se vean dentro de la base de datos como que fuesen una tabla. Always Encrypted, bueno, nos da la capacidad de poder encriptar la base de datos, además de poder encriptar la base de datos, poder encriptar cuando transcurre desde disco hacia memoria. La capacidad de poder tener seguridad a nivel de fila fue introducida en SQL Server 2016. Se dieron algunas mejoras en cuanto a lo que sería la ejecución y también se dieron mejoras con el Service Pack de poder tener algunas capacidades que antes solo estaban en la versión Enterprise que ahora estuviesen en la versión estándar. En SQL Server 2017 se dieron mejoras. La principal cambio fue la capacidad de poder correr SQL Server en Linux. Inicialmente fue con el Database Engine y con algunas características básicas. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, Microsoft le ha ido agregando más capacidades de SQL Server 2017 en Linux. También se agregó la capacidad de poder ejecutar SQL Server en contenedores, por ejemplo en un Docker. Nos permite ahora poder tener un Docker y dentro de ese Docker poder ejecutar SQL Server. Se introduce todos dos conceptos como lo que serían las Adaptive Query Processing y el Automatic Tuning para poder mejorar todo lo que serían los aspectos de desempeño del SQL Server. Se introduce también en 2017 todo lo que sería las bases de datos orientadas a grafos, lo cual nos permite modelar dentro de la base de datos y mediante Transact SQL poder modelar bases de datos orientadas a grafos. Y otro de los cambios que se tiene es principalmente que se introduce lo que sería el Machine Learning Services. Se le cambia el nombre de R Services a Machine Learning Services, precisamente porque dentro de todo lo que sería el Machine Learning Services, ahora en esta versión de 2017 estaba incluyendo Python, no solo SQL Server. Después pasaron 2 años y introduce todo lo que sería SQL Server 2019. Ahí tenemos algunas mejoras en la virtualización de datos con respecto a mejoras en lo que sería los aspectos de Polybase. Se mejoró todo lo que sería el Intelligent Query Processing para mejorar la ejecución de las consultas. Se han introducido en esa versión capacidades de recuperación acelerada de la base de datos y por supuesto se agregaron capacidades de data classification que antes están disponibles solo en la nube, pero que ahora están disponibles también en on-premise con la versión SQL Server 2019. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Después sigue la versión de SQL Server 2022. La versión de SQL Server 2022 Microsoft la denomina SQL Server desde Edge hasta la nube. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes capacidades de SQL Server que van a poder ser ejecutadas ya sea dentro del SQL Server en la nube o SQL Server on-premises. Y que esta es la versión que nos permite principalmente integrar todo lo que sería soluciones on-premises con la solución en la nube de una forma más sencilla. Ya se podía hacer con las versiones anteriores, nada más que en esta versión ya viene con capacidades, por ejemplo, de integración directa con la nube.
Bien, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, primero podemos tener capacidades de SQL Server Edge, el cual nos permite poder tener capacidades híbridas entre la nube y on-premises. Tenemos SQL Server 2022 que puede ser ejecutado directamente on-premises, pero también conectado a la nube y que puede ejecutar, por supuesto, en la nube como una máquina virtual. Sin embargo, también podemos establecer ambientes de alta disponibilidad donde podemos conectar nuestro SQL Server 2022 con un Always On y que ese Always On esté en un Managed Instance de Azure. ¿Qué otras mejoras hay con respecto a todo lo que sería el despliegue de bases de datos? Bueno, sigue el soporte para todo lo que sería SQL Server en Linux, en contenedores y para Kubernetes. Eso es lo que nosotros tenemos. Con respecto a las capacidades de poder ejecutar en cualquier lugar, tenemos lo siguiente. Bueno, primero podemos tener Azure Arc Enabled Server, donde nosotros podemos tener SQL Servers que podemos registrar con el Azure Arc y administrarlos y monitorearlos desde la nube. También tenemos el Azure Arc Enabled SQL Managed Instance, donde podemos tener una instancia administrada dentro de Azure para poder tener todo el control y administración. Podemos tener también el SQL Server on Virtual Machines, que es que nos permite poder ejecutar SQL Server 2022 en una máquina virtual. Y si no queremos tener tanta control, si queremos que sea un servicio más administrado, podemos empezar a utilizar el Azure Managed Instance. Ese es el Azure Managed Instance, el que nos hace esas capacidades. Después, también pueden utilizar el Azure SQL Database. El siguiente slide nos resume precisamente todo lo que serían las innovaciones que tiene SQL Server 2022. Dentro de estas opciones que nosotros tenemos, la siguiente. Primero, dentro de todo lo que sería SQL Server, 2022 nos permite todo lo que sería la continuidad de negocios a través de Azure. En este caso, hay una capacidad que se llama Link Feature for Managed Instance, en donde nosotros podemos decirle a nuestro SQL Server que se cree un clúster del Always On y que ese clúster del Always On sea precisamente una instancia dentro del Managed Instance de Azure. Eso ya se podía hacer. Ustedes dicen, yo podía tener una máquina virtual corriendo en la nube y podía hacer que esa máquina virtual pudiese formar parte del mismo Availability Group. Por supuesto, 100% posible. Sin embargo, ahora lo que viene es la capacidad de poder tenerlo con lo que sería un Managed Instance de una forma más sencilla y que sea mediante un wizard o también mediante TransSQL. Lo que viene es hacer un poquito más sencillo todo el proceso. Es la misma tecnología, nada más que con un proceso más sencillo. Este es súper interesante en el cual nos permite el Azure Synapse Link. El Azure Synapse Links lo que nos permite es precisamente poder tener una base de datos de SQL Server on-premise y que nosotros, en caso de que necesitemos hacer análisis sobre esos datos, podamos integrarlo con una instancia o con un servicio más bien de Azure Synapse. De esta forma, conforme pasen los datos o pasen los cambios en on-premises, Microsoft se encargará de sincronizar con la información que está, esa información o esos datos los sincroniza con el Azure Synapse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a poder hacer y tener sus datos completamente actualizados en el Azure Synapse para ser consultados desde Power BI o desde cualquier otra herramienta de analítica, pero la ventaja es de que ustedes no tienen que escribir los paquetes en pipelines, sino que Microsoft hace la sincronización de forma automática. Y después tenemos algunas mejoras con todo lo que sería la integración con otras herramientas, tales como lo que sería la herramienta de gobierno de datos y catálogo de datos, que es el Azure Purview. Eso es de forma general. De forma de seguridad, bueno, Microsoft ha sido una de las bases de datos más seguras a través de los últimos años. Vean las vulnerabilidades que tiene, son menores a que otros productos dentro de la industria. También se introduce todo lo que sería de distribución de datos, pero con este caso con base en el ledger de SQL Server
2022 y que también tenemos algo interesante que es precisamente algunas estadísticas que ustedes las pueden ver acá en el TPC, donde Microsoft ha obtenido gran desempeño en los diferentes tests de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es precisamente poder tener SQL Server desde en el Edge, sería on-premises, poder tener administrados nuestros servidores desde on-premises hasta la nube o en ambientes híbridos. Eso es lo que nos permite esta nueva versión. Específicamente, el siguiente slide nos resume precisamente algunas de las funcionalidades de SQL Server 2022. Bueno, primero es, ya como lo habíamos mencionado, es completamente conectado a la nube. Tiene una mejora en todo lo que sería el manejo de las consultas con el Intelligent Query Processing. Se mejora la escalabilidad y la seguridad y además la seguridad con Azure Purview. Me permite ahora generar virtualización de datos en el cual nosotros podemos soportar diferentes formatos. Dentro de esos formatos, por ejemplo, tenemos todas las capacidades para soportar JSON y también integrado con el Transact SQL. Pues bien, este ha sido un resumen de las nuevas capacidades de SQL Server 2022. En el siguiente video vamos a entrar un poco más a detalle en estas nuevas capacidades.